the idea ¿Pueden building. ver la idea que se va construyendo? There's much more about God that we don't understand. Esto se trata más acerca de Dios de lo que nosotros podemos comprender y entender. And gaining information Y el poder obtener información helps us see things from a different perspective. nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. And that perspective Y esa perspectiva will give us a better view of the truth. nos dará una mejor vista acerca de la verdad. So Entonces, we understand how culturally people cut covenants. podemos entender cómo a través de las culturas las personas cortaban pactos. The next set El siguiente set que está ahí, is o how would a párrafo, typical blood covenant be cut or inaugurated. ¿cómo se cortaría o inauguraría un pacto de sangre típico? So it starts out, number 1. Con la primera empezamos. Two people or parties who wish to enter into a blood covenant would come together with a priest or mediator along with their friends to witness the covenant. Dos personas o grupos que deseaban entrar en un pacto de sangre se reunían con un sacerdote o un mediador junto con sus amigos para presenciar el pacto. You guys can all follow in your paper if you want. Y todos pueden seguirme en sus folletos si desean, So I'm just reading what's there. porque solo estoy leyendo lo que está ahí. Number 2. Número 2. An exchange of gifts between the people or parties were given to signify community and good intentions. Se realizó un intercambio de obsequios entre las personas o las partes para mostrar comunidad y buenas intenciones. So Entonces, Jefferson and Myron, Jefferson y Myron they want to have a blood covenant. quieren tener un pacto de sangre. So they choose somebody. Así que escogen a cualquier persona. In this case, it was Ramon. Diríamos que en este caso eligen a Ramón. He's the mediator. Él es el mediador. He's going to be the priest. Él va a ser el sacerdote. He's the one that's going to make sure that the covenant is true. Él es el que se va a asegurar de que el pacto sea real y verdadero. And because Myron and Jefferson were serious about this covenant, Y como Myron y Jefferson estaban siendo serios en realizar este pacto, they gave each other gifts, se dan el uno al otro obsequios o regalos, showing their intention that they want to honor this covenant. mostrando la intención que tiene cada uno de honrar el pacto que están por realizar. Incisions on their arms or wherever Y las incisiones en sus brazos, muñecas o donde sea, were used to draw blood. se usaban para extraer sangre. Usually Ramon, as the priest, would make sure that this is happening. Y usualmente el mediador en este caso va a ser Ramón, que se aseguraba de que esto fuese así. Often both parties donated blood to a cup. Y entonces ambas partes usualmente lo que hacían es que derramaban sangre ambos en la misma como copa o vaso. Many times in wine. Y muchas veces lo hacían mezclando vino también. Something about wine, it seems. Algo ahí acerca del vino. The wine and the blood were stirred together. Entonces cuando había vino, lo que hacían era que el vino y la sangre eran mezclados y So revueltos their natures would be mixed. para que sus naturalezas fueran mezcladas, So their basis of life would be mixed together, para que sus bases de vida fueran mezcladas en una sola, inseparable. de forma que no se pudieran separar después de ser mezcladas. Once you mix the blood together, Una vez que usted mezcla y revuelve las sangres, you could not distinguish. usted no va a poder distinguir o separarlas. Jefferson couldn't say, "That's my blood," Jefferson no puede decir, esa es mi sangre. and Myron could say, "No, that part's mine." Y Myron no puede decir, no, esta partecita es mi sangre. No, No, it was the mixture of their nature, sino their que heart. ahí lo que se representaba era la mezcla de sus naturalezas y corazones, sus vidas, Their two lives became one life. donde las vidas de ambos se convertían en una sola. Then both people, Y luego ambas Myron personas, and Jefferson, Myron y Jefferson en este caso, drank of that one life, bebían de esa única vida. taking that one life into themselves. Y entonces lo que hacían era introducir a sus cuerpos esa única vida en esa copa.
Then they read blessings and curses. Y luego lo que ellos hacían era que hacían una lectura de bendiciones y maldiciones. If any one of the persons or parties broke the covenant. Si una u otra persona o parte rompía el pacto. And the last, the persons or parties became blood brothers of a blood family, and the covenant could not be broken even by their children. Y la número 7, las personas o partes se convertían en hermanos de sangre de la familia y el pacto no podía romperse ni siquiera por sus hijos. It's a very typical example. Entonces es un ejemplo bastante típico. Somehow there was always in relation to the two bloods being mixed so that there was one life. Entonces, de cierta manera se representaba en esas gotas de sangre o la derramación de sangre que había, que se mezclaban y se convertían en una sola. So these cultures, Entonces, estas culturas in their history, recorded different reasons as to why they particularly or desired to have these covenants. ellos expresaron las motivaciones o el por qué ellos querían tener estos pactos de sangre. And so that's the next section. Y es la siguiente sección que está ahí. 5 primary motivations. Son 5 motivaciones primarias que existen. 1, the blood and heart were sacred. Una, que la sangre y el corazón eran sagrados. In Egypt, it was believed that the blood and heart were sacred and belonged only to the Creator or the Giver of life. They En were Egipto, not to be eaten. En Egipto se creía que la sangre y el corazón eran sagrados y pertenecían únicamente al Creador o dador de vida. Estos no debían comerse. Number 2, Número 2. the vivifying power of the blood. Por el poder vivificante de la sangre. They thought that by the partaking of some blood, they could transfer life. Pensaron que al participar de un poco de sangre podrían transferir vida al otro. And even by transferring blood, they could medically transfer life. Y pensaron que transfiriendo sangre podrían transferir médicamente la vida. They thought they could heal someone. Incluso ellos pensaban que podían sanar a alguien a través de If estos. their healthy blood was mixed with their unhealthy blood. Ellos pensaban que si la sangre sana de ellos se mezclaba con la sangre de alguien que estaba enfermo, This isn't too long ago. y esto no fue hace mucho tiempo. Even within a couple hundred years, Incluso esto sucedió hace un par de cientos de años atrás. people were still doing this Personas aún seguían haciendo esto, because they understood. porque ellos entendieron There's certain things que habían ciertas cosas that only life can solve, that Que only solo- blood can solve. que solo la vida y esa sangre podían solucionar. Third motivation, La tercera motivación, a new nature through blood. una nueva naturaleza a través de la sangre. Primitive tribes felt that if someone exhibited great courage or character, that if they drank of his blood or ate his heart, his courage and character would be passed on to them. Las tribus primitivas pensaban que si alguien mostraba un gran valor o un gran carácter, que si bebían de su sangre o se comían su corazón, su valor y carácter se transmitirían a ellos. Because they wanted his nature. Porque lo que querían era su They naturaleza. wanted his courage. Querían ese valor y carácter, coraje. Inspiration through blood. La número 4, inspiración a través de la sangre. You can read it. En los sacrificios de sangre para ellos, la sangre representaba al autor de la vida. Ellos creían que si introducían la sangre del pacto en sí mismos, también estarían ingiriendo la sangre de su creador y serían inspirados por sus vidas y palabras. Even then, Aún en esos tiempos, they had a better understanding of God and the Creator than we often do. tenían un mayor entendimiento del creador y de Dios que nosotros hoy en día. They wanted to be close to their Creator, Ellos querían ser cercanos a su creador. and they tried to find a way to accomplish it. Y ellos trataban de encontrar la forma de cómo completar o acercarse a su Dios. In this case, they tried to do it through a blood covenant with something that represented their Creator. Y esta vez lo hacían como con un representante del autor a través de pactos de sangre, Because they wanted to be inspired. porque ellos querían ser inspirados.
by the words of their Creator, por las palabras de su by Creador, the life of their Creator. por la vida de su They Creador. wanted His nature Ellos in querían them. su naturaleza, la naturaleza de su Creador en ellos. Strange, right? Extraño, ¿no es cierto? Or is it? ¿O no lo es? Number 5, Y la número 5. you can read it. Intercomunión por sangre. La intercomunión con la sangre de Dios a través de un representante ha sido históricamente básico para el hombre primitivo. Dios era vida, la vida es de Dios, la vida pertenece a Dios, la sangre es vida, la sangre es el medio de intercomunión con su Dios. They wanted to be as close to their God as possible. Ellos lo que querían era ser lo más cercanos posibles a su They Dios. wanted to share His nature. Querían poder compartir la misma naturaleza de su Dios. An intercommunion of human nature with divine nature has been looked upon and approached through a common life and a common blood flow. Se ha considerado y abordado una intercomunión de la naturaleza humana con la naturaleza divina a través de una vida común y un flujo sanguíneo común. In China, En China, you can read it. el emperador ofrece un holocausto completo, sin tacha, de un becerro. La sangre era derramada sobre el suelo y enterrada allí. Ya en el año 2697 a.C., era necesario que se fuese un becerro primogénito. Sound familiar? ¿Les suena familiar? Way before Abraham, Mucho antes que Abraham fue esto. they were looking to be one with a God. Ellos trataban o estaban tratando de ser uno solo con el Señor. Today, wine has evolved into becoming a normal substitute for blood. Hoy en día el vino ha evolucionado hasta convertirse en un sustituto normal de la sangre. In the primitive stages, sucking blood or opening veins was normal. Entonces, en las etapas primitivas, el succionar sangre o abrir las venas era como la norma o lo que ellos hacían It usualmente. involved sprinkling or anointing and substituting animals. Y entonces aquí involucraba el rociar o ungir y sustituirlo por animales. Then sprinkling wine mingled with blood or wine was substituted. Y luego evolucionó a rociar vino mezclado con sangre o se sustituía la sangre por el vino, nada más. You can read the next section. Se acepta universalmente que la sangre se considera representante de la vida. En algunos casos en particular se considera como la vida misma. La transferencia de la sangre significaba la transferencia de vida y la mezcla de sangre significaba la mezcla de naturalezas. La mezcla de naturalezas significaba una sangre, una vida y un alma. We see the idea, or at least I hope we're beginning to see it. Estamos viendo la idea, o por lo menos espero que podamos empezar a abrir nuestros ojos a esta verdad. Blood was considered as belonging to the author of life. Se consideraba que la sangre pertenecía al autor de la vida. The author is the only one empowered to take life. Y el autor era el único facultado para quitar la vida. Even then, it had to be by his direction and oversight. Incluso en esos tiempos debía ser por su supervisión y dirección. You can read the next paragraph. El pacto de sangre fue reconocido como el pacto más cercano, sagrado e indisoluble concebible. Implicó la entrega absoluta de vidas separadas y la fusión de individuos o comunidades en naturalezas y personajes unificados. So, you have a question? ¿Tiene una pregunta? What is it? ¿Cuál es? Yo tengo una pregunta. Entonces nosotros somos partícipes con él. So, Porque cuando pone el ejemplo de Myron y Jefferson, so we are partakers of it with him because as you were explaining in the example with Myron and Jefferson, y cuando Jesús le dijo a sus discípulos En- en la cena and when Jesus said to his disciples on the supper que el vino representaba su sangre, that the wine represent his blood, entonces nosotros estamos compartiendo la vida de él. so are we in that sharing his life within us?
Okay, we're going to get a little ahead of ourselves for a minute. Vamos a extendernos o a sobresalir un poquito de nosotros en este momento. But we're going to answer the question because it's going to help us understand something. Pero vamos a responder a la pregunta porque es importante que nosotros entendamos algo. At the Last Supper, En la última cena, who was the priest? ¿quién era el sacerdote? Jesus. Jesus was the priest. Jesús era el sacerdote. And so Entonces, Jesus as the priest Jesús como el sacerdote was the chosen representative. era el representante o mediador elegido. He was certainly God's representative, Él era ciertamente el representante de Dios, right? ¿verdad? He was sent by God from heaven to be the representative for God on the earth. Porque Él fue enviado por Dios desde los cielos a la tierra para ser un representante de Él aquí. And he was definitely man's representative, Y definitivamente representaba al ser humano the only man who could represent us before the Father. porque Él fue el único ser humano, el único hombre viviente que pudo representarnos a nosotros delante del Padre. Because he's the only man who could approach the Father. Porque Jesús ha sido el único hombre que ha podido acercarse al Padre. He was the only man who could stand before the Father. Porque en otras palabras era el único o ha sido el único que se ha podido presentar delante de Dios. And in an internal way, Y de forma interna, Jesus had the blood of the Father Jesús tenía la sangre del Padre en él through the seed a través that Mary was impregnated with. de la semilla con la cual María pudo concebir. And Mary passed on the blood Y of humanity. María lo que hizo fue pasarle a él la sangre de la humanidad. So he has the blood of God Entonces él tiene la sangre de Dios and the blood of man. y la del hombre en He él. was the cup. Y él era la copa. It was the blood of God and the blood of man in the cup. Porque él era la copa que tenía la sangre de Dios y la sangre del hombre en él. Two natures mixed. Dos naturalezas mezcladas entre sí. Jesus Jesús was the priest, era el sacerdote, the representative, el representador, mediador, blood. la sangre and the center y el centro of the covenant del pacto between God and entre mankind. Dios y el ser humano. Whoever drinks of the cup Cualquiera que beba de la copa has life. tiene vida. Whoever does not Y quien no tome de ella has no life. no tiene vida. Only through him Solo a través de él can life be attained. la vida puede ser alcanzada I am o the way. obtenida. Yo soy el camino. I am the truth. Yo soy la verdad, dijo él. I am the life. Y yo soy la vida. This is the cup of the new covenant, Y esta es la copa del nuevo the pacto. blood covenant. Ese pacto de sangre. Take and drink, Tome y beba. because my Father Porque mi Padre is entering into a covenant está with you entrando en un nuevo pacto con usted through me. a través de mí, dice Jesús. My shed blood Mi sangre derramada will buy va a comprar this agreement. este acuerdo entre usted y el Padre. It will bind you and the Father Y va a unir a usted y al Padre into one life. en una sola vida. You will now share life Entonces ahora ustedes van a poder compartir una vida con Él through partaking of me. a través de participar de mí o beber de mí. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Jesus himself is the cup, Jesús, Él mismo, es la copa which each man must drink and eat from. y de la cual todo ser humano o todo hombre debe de beber y comer. If you do not drink of me, Si ustedes no beben de mí, dice you have no Jesús, life in yourself. ustedes no tienen vida en ustedes. You understand? ¿Entienden esto? This is why there can be no other.
Es por esta razón que no puede haber otro. This is the base reason why only Jesus can give life. Y es por esto que es el fundamento básico de que solo Jesús puede extendernos su vida o darnos vida. This is why we must partake and continue to partake of that life. Y es por eso que nosotros debemos participar y continuamente seguir participando de su vida. He created a blood covenant Él creó el pacto de sangre between Elohim entre Elohim and us. y nosotros. He was the sacrifice that had to die Él fue el sacrificio que tuvo que morir so that the life could be shared. para que la vida fuese compartida. Otherwise, Porque de otra forma there was no hope. no hay esperanza fuera de Él. There was no other way. No existía otro camino. You see the idea. ¿Pueden ver la idea? To answer your question, ¿Contesta su pregunta? Porque Jesús, sí, según todo lo que leyeron ahí, todo lo hizo el Señor. Yes, because everything that you just read, it's like Jesus did that. Jesus did that. exactly. En su carne, In his flesh, venas, his veins, See, everything. spread that. Spread that. Gabriel. Gabriel, ¿Cómo comemos y bebemos de él? How can we drink and eat from it? we already have by faith. Ya lo hemos hecho a través de la fe. ¿Cómo me lo explicaría usted? How can you explain it to me? We must enter into the cup. Nosotros debemos entrar en la copa. We enter into Christ Nosotros entramos en Cristo, because in Christ porque en Cristo is the one nature está esa única naturaleza of God mezclada and man. de Dios y el ser humano. He is the ark Él es como el arca made of wood, que está hecha de madera covered with gold. y que está cubierta de oro. Two natures as one. Dos naturalezas hecha una sola. Cannot be divided. No Cannot be pueden separated, ser divididas ni separadas, because he mingled together both bloods porque into one body. Él mezcló y unió ambas sangres o naturalezas en un solo cuerpo. He had to live as a man, Él tuvo que vivir como un ser humano, como but un hombre, represent pero representar his Father. a su Padre. We partake Y nosotros participamos by entering into the covenant entrando al pacto by faith, a través de la fe, because obviously porque obviamente in the Catholic Church en la Iglesia Católica they try to do this in a natural way ellos tratan de hacer esto en una forma natural, every day. todos los They días. put Jesus to death Ellos ponen a Jesús a muerte over and over una and y over otra and y over otra y otra vez, through what they literally call transubstantiation. por lo que ellos llaman, ¿cómo llaman a ese como ritual? Transubstantiation, she can tell you. ¿Cómo se llama, Julie? La hostia, sí, ajá. And that is their path. Y ese es como el camino para ellos. Eat of his flesh, Comer In the de su Eucharist. carne con la hostia. and they literally, Y literalmente, the wine becomes the blood of Jesus. para ellos el vino literalmente se convierte en la sangre de Jesús. This is how they express this idea in the natural, Y así es como ellos expresan esta idea en lo natural, thinking that that is going to be what the Father's intention is. pensando que eso es lo que es la intención del Padre en We're esto. not talking about
flesh. Pero nosotros no estamos hablando de la We're carne, talking about the nature of soul sino and que spirit. estamos hablando de la naturaleza del alma y el espíritu. A man and woman become one flesh. Un hombre y una mujer cuando se casan se convierten en una sola carne. But to have a blood covenant with a God who has Pero- no flesh Tener un pacto de sangre con un Dios que no tiene carne requires the mingling of spirit and soul. requiere de una mezcla de almas y espíritus. That can only happen Y eso solo puede suceder when you enter into the shared nature. cuando of usted truth. entra en la naturaleza compartida de la We're verdad. already Y man. nosotros ya somos seres humanos. We're already woman. Ya somos un hombre o una mujer We're por already naturaleza. flesh of mankind. Nosotros ya somos carne del ser humano. And so we can therefore enter into the nature of Christ Entonces as a man. nosotros podemos entrar o ser partícipes de la naturaleza de Jesús como seres We humanos. share the same created base. Porque nosotros compartimos la misma base creadora. Jesus born of the seed of the Spirit Porque Jesús nació de la semilla del Espíritu contains the nature of the Father. y conteniendo la naturaleza del Padre. We enter into Christ by faith. Y nosotros entramos en Cristo a través de la Everything fe. in the spiritual world Todo en el mundo espiritual is governed by trust. está gobernado por la confianza. They trust each other Ellos confiaban en el uno en el otro without exception. sin ninguna excepción. Father, Son, and Holy Spirit El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo can never betray. nunca pueden traicionarse entre sí. You can never separate them. Usted nunca va a poder separar la Trinidad. You can never divide their loyalty Usted nunca va a poder separar o dividir su lealtad because con el they uno y el share otro. the same life. Porque ellos comparten la misma vida. They've committed themselves to love each other Se han comprometido el uno con el otro de ser partícipes de la vida del uno no y el matter otro what it costs them, sin importar lo que les cueste, no matter what the price. sin importar cuál es el precio a pagar. They will love each other to the end. Ellos se van a amar hasta el final. And this explains why. Y esto explica por qué. My Father sent me. Mi Padre me envió. He asked me to come, Él me pidió que yo viniese. and I love him. Y yo le amo a Él, dijo I will Jesús. give my life Y yo voy a dar mi vida por Él, happily de forma contenta y feliz. because I have chosen to love my Father Porque yo he decidido amar a mi Padre no matter what, sin importar nada, no matter what the cost. sin importar cuál es el precio. I will pay Yo voy a pagarlo to show love. para poder demostrarle a Él mi amor. The Holy Spirit comes to the earth, El Espíritu Santo viene a la tierra has to live here y tiene que vivir en este mundo, in this garbage dump of en humanity. este basurero de nosotros, de los seres humanos. You think he enjoys it? ¿Usted cree que Él se siente emocionado, satisfecho o lo disfruta? No, But he loves the Father. pero Él ama al Padre. He came to glorify the Son. Y Él vino a glorificar al Hijo. He came to reveal to the earth Él vino a revelar al mundo the truth of who the Father is. la verdad de quién es el Padre. And so he will remain Entonces Él va a permanecer until the Father says, hasta que el Padre diga, enough. es suficiente ya. We have what we want. Ya tenemos lo que queremos. We have our representative. Ya tenemos a nuestro representante. We have mankind in the form we desired when we created them. Ya tenemos al ser humano en la forma en la que nosotros lo diseñamos. And so everything is entered into by faith. Entonces todo entra en Él a través de la Because in fe. its base form, Porque en su forma más básica, this is trust. eso es confianza. They trust each other no La matter what. Trinidad confía el uno en el otro sin importar nada. We Nosotros are struggling to enter into that same kind of trust. Nosotros estamos batallando para poder entrar en ese mismo tipo de confianza. That's what we're endeavoring to do. Y ese es lo que estamos tratando o intentando That's why hacer. Jesus said, unless you lose your life, Y es por eso que Jesús dijo, a menos que usted pierda su vida, you cannot have life.
Usted no puede ganar vida. You must give it up. Usted debe de rendirla, darla. Because the life in my son Porque la vida que está en mi hijo is infinitely more precious es infinitamente más preciosa y preciada than the one you give up. que la que usted está por rendirme a mí o darme a mí. Because it is the divine nature. Porque es una naturaleza divina del Padre. You enter in by faith Usted entra a través de la fe and you live y by usted faith. vive por la fe. You live by every word that proceeds out of the mouth of the Father. Usted vive de toda palabra que sale de la boca del Padre. That's it. Tengo otra. I have another question. Y Satanás no sabía, porque yo, por ejemplo, hasta hoy sé todo eso de la sangre. So Satan didn't know this because, for example, myself, I didn't know all these things about the blood. Los pactos y todo eso. About the covenants and the tribes and Egyptians, Chinese. Entonces, ¿y si existía antes de Abraham? So if, We can view it this way. lo podemos ver de esta manera. We can look at the nature of Satan Podemos ver la naturaleza de and Satanás see that in the nature of man. y ver lo mismo en la naturaleza del ser humano. How can they understand ¿Cómo love? ellos pueden entender el amor? How can they understand faithfulness? ¿Cómo ellos pueden entender la fidelidad? How can they understand trust? ¿Cómo ellos pueden entender la confianza? Everything in them Todo en ellos is contrary. es contrario. They can't recognize it. No pueden reconocerlo, They cannot see it. no pueden verlo, They cannot understand it. no pueden entenderlo, It's like a different planet to them. porque para ellos es como un planeta diferente. It's not comprehensible. No es algo que pueden comprender con facilidad. It's the fact that everything about Jesus is in the Old Testament. Es el hecho de que todo acerca de Jesús está en el Antiguo Testamento, They desde couldn't allá, see it. pero no pudieron verlo. Satan didn't understand. Satanás no pudo entender. When he crucified Christ, Cuando él crucificó a Cristo, he destroyed himself él se destruyó a sí mismo en realidad. because it made possible for God to take back everything that we gave the devil. Porque lo que él hizo con ese acto fue darle al Señor el chance, la oportunidad de recuperar lo que nosotros le habíamos dado a Satanás. Because Jesus found a way Porque Jesús encontró e hizo un to camino bind para poder unir mankind el ser humano with the Father con el Padre by blood. a través de la sangre. And that Y eso Satan cannot destroy. Satanás no lo puede destruir. That covenant, Ese pacto Satan can't touch. Satanás no lo puede tocar. He has no idea the power Él no tiene ni idea del poder that rests in that kind of covenant. que posa en ese tipo de pacto. He looked at it from a very natural and evil perspective. Y él vio todo esto desde una perspectiva bastante natural y malvada, Like he always does. como siempre lo hace. If I can kill it, steal it, or destroy it, Si I've won. yo puedo matarlo, robarlo o destruirlo, yo voy a ganar. Now realizing Sin darse cuenta that our Father used Satan's character que el Padre usa el carácter de Satanás to both hide the truth from him para poder de cierta manera esconder la verdad de él and destroy his own power. y destruir el poder que él tiene. Satan was miles behind. Entonces Satanás estaba bien atrás, millas y millas atrás del He Señor. had no clue Él no tenía ni idea. the freight train that was coming down the track towards him. ¿Da? He had no idea Él no tenía ni idea the impact that Jesus' life would have del impacto que iba a tener la vida de Jesús en el mundo, because he was the cup. porque Él era la copa, He was the life.
Él era la vida. It's starting to make more sense. ¿Está tratando o está cobrando más sentido esto? We'll finish and I'll have a couple more things. Y vamos a terminar la lectura. Yo tengo una pregunta. I have a question. En relación a In las relationship- prácticas que tenían en las sociedades como África y China, About the practices that Africa and China had. ¿con qué conocimiento lo hacían? With what type of knowledge do they did this stuff? Como por ejemplo lo que estaba hablando de la Iglesia Católica. For example, what you were saying about the Catholic Church. Entonces, ¿cuál era como su fundamento? What was their base or fundamental for doing this? Entendiendo que todo esto habla de eso. Understanding that everything here, it's talking about Jesus. Porque sabemos que África y China no son sociedades cristianas. Because we know that Africa and China are not societies that are Christians or want Jesus. We know that all of this happened before Abraham, Y nosotros también sabemos que todo esto pasó antes de Abraham. before God even cut a covenant with Noah. These existed. Antes de que Jesús cortara un pacto con Noé, esto ya existía. We understand this knowledge that they have based on what we talked about before. Y nosotros podemos entender este conocimiento que ellos tenían con lo que hablábamos anteriormente. How did Adam and Eve recover their relationship? Cómo Adán y Eva, pudieron restablecer In a limited form. su relación de una forma limitada Garment. a través de las vestiduras. Garment of an animal. Vestiduras con pieles de The shedding animales, of blood. o sea, el derramamiento de sangre. Why was Abel's sacrifice accepted? Porque el sacrificio de Abel sí fue aceptado. In the very beginning of mankind, Desde el inicio del ser humano, God was already communicating. Dios ya estaba If comunicándonos. you want a way back, Si ustedes quieren un camino To de your regreso Creator. a mí, a su creador, it has to be through life. It tiene has to que be through ser blood. a través de la vida, de la sangre. Now, all life on earth came out from Adam, Eve, Cain, Abel. Y The toda knowledge of blood. La vida que descendió vino toda desde Adán y Eva, Caín y Abel. Entonces ellos desarrollaron y transmitieron este conocimiento acerca de la sangre a las generaciones. So if you read the next section, Entonces si leemos la siguiente sección, how did these consistent symbols and ideas come to be? ¿cómo surgieron estos símbolos e ideas It's consistentes? in your paper. Están ahí en su papel, en la última página. Item number 1 and 2 at the bottom. Entonces tienen 1 y 2 en la parte final. Read it again. Y dicen así, existen las siguientes 2 posibilidades. Una, la revelación común de Dios y que la humanidad hizo un mal uso o corrompió esa revelación de una manera distorsionada y pervertida. Okay, so- Entonces, Man was communicating with Cain and Abel. God was communicating with Cain and Abel Dios, long es- time ago. Dios estaba comunicando con Caín y Abel desde hace mucho tiempo atrás. Do you know? God spoke to Cain. Porque Dios le habló a Caín. He heard God's voice. Él escuchó la voz de He Dios. knew what was God's will. Y él sabía cuál era la voluntad de He Dios. spoke to God. Él habló con Dios. He knew God. Él conocía a Dios. Just because he created or offered a bad sacrifice doesn't mean he didn't know the Lord. Y no porque él haya ofrecido un mal sacrificio o un sacrificio no aceptable para Dios, no significa que él no conocía al Señor. True. ¿Verdad? We understand this. Podemos entender esto. Go back to Genesis 4. Vamos de vuelta a Génesis 4. We'll start in verse 4. Vamos a empezar desde el versículo 4. Abel on his part brought of the firstlings of his flock and their fat portions, and the Lord had regard for Abel and for his offering. También Abel por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas y de los grosuras de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. But for Cain and for his offering he Pero- had no regard. A Caín y a su ofrenda no miró con agrado. So Cain became very angry, Así. and his countenance fell. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desnudó. The Lord said to Cain, Entonces si el Señor le dijo a Caín, why are you angry? ¿por qué estás enojado? Why has your countenance fallen? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante?
The father spoke to Cain. Entonces vemos al padre Cain hablándole a heard the Caín father's words. y que Caín escuchó la voz del Just like Señor, Abraham heard the father's así words. como Abraham escuchó las palabras de Dios. God was still communicating with man. Entonces Dios estaba comunicándose siempre con el ser He humano. was still transmitting his will to man. Él estaba tratando siempre de transmitir su voluntad al ser humano. He couldn't live with man, No podía vivir con el ser which humano, was his desire, el cual era su deseo, to live here with Adam and Eve in the vivir Garden of Eden. aquí con Adán y Eva en el jardín del Edén. He couldn't live with us. No podía vivir con That nosotros, doesn't mean he couldn't communicate. pero eso no quiere decir que no se podía comunicar con That's the nosotros. purpose of the blood. Ese es el propósito de la sangre. Create a path El poder crear un camino, una senda, to communicate life. para poder comunicar vida. So Cain Así que Caín heard the father's voice. escuchó la voz del Padre. Cain knew who the father was. Caín sabía quién era el Padre, Cain was trying to worship the father porque vemos a Caín tratando de adorar a by Dios, offering a sacrifice. ofreciendo un sacrificio a él. It's just that his sacrifice was not accepted. Lo único que sucedió es que su sacrificio o su ofrenda no fue recibida por Dios. And so the Lord told him in verse 7, Y en el versículo 7 Dios le dice, you know, tú sabes if you do well, que si haces bien, won't you be happy? Won't Nos- your countenance be lifted up? no serás aceptado. And if you do not do well, Y si no haces bien, well, you're very close to sin. el pecado yace a la puerta, está cerca del pecado. Sin is crouching at your door. Es como que el pecado yace, toca a tu Its puerta. desire is for you, Y tu codicia es para ti, but you must master it. pero tú debes dominarlo, You must overcome it. tú debes de superarlo. And Cain told Abel, his brother, Y Caín le dijo a su hermano Abel, and it came about that they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. y aconteció, ay, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. We can see that Cain had a real relationship with the Father. Entonces podemos ver aquí que Caín tenía una verdadera relación con el Padre. He heard his voice, Escuchó su and voz Cain could talk to the Father. y podía hablar con el Padre. Cain wanted to worship the Father, Y Caín quería adorar al Padre. and he knew the correct way. Y él conocía cuál era la forma correcta de adorar al He Padre, just didn't want to. solo que no quería hacerlo como él quería. Because the Father said, Porque el Padre le dijo, why are you angry? ¿por qué estás enojado? If you do well, Si tú haces bien, meaning esto significa you know what is the right way. que usted conoce cuál es la forma correcta de Won't hacer your las countenance cosas. be lifted up? ¿No debería su semblante recuperarse? And the blood of Abel cried out to the Father from the ground. Y lo que dice más adelante es que la sangre de Abel fue como la voz que clamaba desde la tierra para el Padre. Even from the very beginning, Aún desde el inicio de la Cain creación, and Abel, Caín y Abel, this idea of a blood and giving of life was established. esta idea de la sangre y de dar vida a través de la sangre fue establecida. This is before China and in Africa. Y esto fue mucho antes de que existiera China y It was África. before in Egypt and Macedonia. Era antes de Macedonia o Egipto, cualquier otra nación. Already God was laying groundwork. Ya Dios estaba como poniendo los cimientos o estableciendo las To bases reach out to mankind. para poder alcanzar al ser humano. Why was Abel's sacrifice accepted? ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado? Blood was shed. Porque la sangre fue derramada. Life was given. Porque vida fue dada en An ese sacrificio. exchange of life Y un was initiated. intercambio de vida había sido iniciado con ese sacrificio. Abel wanted the Father. Abel quería al He Padre wanted the Father's life. y él quería ser partícipe de la He vida wanted del a Padre. covenant. Él quería un pacto de sangre con él. And so the sacrifice was the representative. Entonces el sacrificio que él ofreció fue como ese representante. He was reaching out to the Father. Él estaba tratando de alcanzar al Padre. Cain Caín did not want to. no quería esto. And so this idea of
the world, Entonces esta idea acerca del mundo, knowing about these principles, sabiendo acerca de estos principios, makes sense even from this one particular event. tienen o cobran sentido desde este asunto o esta situación en particular. Because we were learning. Porque nosotros estamos aprendiendo They had already learned que ya ellos habían aprendido how to reach their God, cómo alcanzar o cómo adorar a su how Dios, to worship their God. cómo adorar a su Dios. Out from here, Desde aquí, we know eventually all of their ancestors died. nosotros sabemos que todos sus In the flood. ancestros murieron en la inundación cuando el tiempo de Noé. But we know Noah has all this information Pero nosotros sabíamos que ya a Noé se le había transmitido ya esta información because all acerca de the la sangre. covenants he cut Por todos los pactos que él cortó and all of his descendants y toda la descendencia de él learned about the principles of blood. aprendió de los principios de la sangre. Just look at chapter Solo 9. mírenlo en el capítulo Blood. 9. Sangre, Burnt offering. ofrenda Sacrifice. quemada, sacrificios, Noah already knows. holocaustos. Noé ya First thing he sabía. does. Fue lo primero que él hizo. I need to worship my God. Yo necesito adorar a I mi need to Dios. shed blood. Yo necesito derramar I need to sangre. become one. Yo necesito convertirme en uno solo con Él. Out of Noah Y de Noé came all of mankind, vinieron todas el resto del ser humano. and they were separated across the earth. Y fueron separadas las naciones alrededor del mundo, Different languages, con diferentes lenguas, cultures. diferentes but culturas. some of these things Pero algunas de estas they cosas shared. ya las habían compartido entre sí. And in their culture's independent growth, Y a medida que sus culturas crecían de forma independiente, we see a consistent idea, podemos ver la idea consistente que se repite. even if it was expressed in different ways, Aun cuando se expresaba de forma un poco distinta entre culturas, it was still the culture's understanding. era aún así las culturas entendiendo I need to reunite with my Creator. una necesidad del ser humano de reunirse o reencontrarse con su creador. I need my Creator's life. Yo necesito la vida de mi creador. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Pero tenían entendimiento ellos de lo que practicaban. So, did they have an understanding or comprehension of what they were doing? I don't know specifically. No sé de forma específica, Their expressions or how they did things indicate their desire or intent. pero lo que sí podemos ver es que lo que ellos hacían comunicaban sus deseos y lo que era su intención, cuál era su intención. It's like it says here, Es como dice aquí, mankind easily can misuse or corrupt the revelation La humanidad- into a distorted idea. la humanidad puede fácilmente hacer un mal uso o corromper la revelación de una manera distorsionada y pervertida. Look what we do with accurate knowledge. Mire lo que nosotros hacemos con un conocimiento oportuno. It only takes a generation or two. Solo toma una generación o dos para We've destruirlo. corrupted the purity. Y corrompemos la pureza de ellos. We've perverted the idea Pervertimos la idea. in many times ugly ways. Y muchas veces en formas horrorosas. The second, Y la segunda dice, God may have implanted a common thought within the law written in our hearts, and mankind tried to adapt himself to it. Dios pudo haber implantado un pensamiento común dentro de la ley escrita en nuestros corazones y la humanidad trató de adaptarse a ella. We already established that God wrote that intention in us. Y nosotros ya hemos hablado de esto, de que Dios escribió en nuestros corazones su ley. How it was expressed or how it was discovered within them, I don't know. Y cómo fue descubierta o expresado en la vida de ellos, no lo I sé. prefer the first option because we see scriptural evidence. Y yo prefiero tomar la primera como una opción o como una respuesta a este interrogante porque lo podemos ver a lo largo de las And escrituras. it follows the pattern of mankind corrupting everything. Y también podemos ver que el ser humano sigue este patrón de corromper y pervertir las cosas a lo largo de la historia. Either way here, Pero de cualquier forma en esta, the consistent thought and need remains.
un pensamiento, el pensamiento y la necesidad consistentes permanecen. You're gonna eat it. Los símbolos y los conceptos expandidos están en el corazón de la necesidad y del deseo del hombre de estar en relaciones armoniosas con el autor de la vida y entre sí. This is the idea. Esta es la idea. Man, El- I should say the Father, the Creator, El Padre, el Creador, trying to recover a path tratando de poder ganar nuevamente un camino o hacer un camino where he could at least keep in contact with mankind, donde por lo menos pueda seguir manteniéndose en contacto con la humanidad. even if it was incomplete, Aun cuando era incompleto, until he found certain men or women hasta que él encontrara ciertos hombres o mujeres who would open their mind que iban a abrir sus mentes to the truth. a la verdad, Whether it was Noah ya sea Noé, or Abraham Abraham or Hannah, o Ana, doesn't matter. no importa. The point is El- when the Father saw an opportunity La cuestión es que cuando el Padre veía una oportunidad to take a vessel de tomar una vasija and incorporate a larger measure of truth y poder incorporar una mayor cantidad de verdad en esa vasija, that would more accurately represent him, para que de forma más adecuada le representara a él, he took advantage. él tomaba ventaja de ello. Abel Abel is the first one. es el primero. Abel saw something. Abel pudo ver algo. I must worship God this way if I'm going to reach him. Yo debo adorar al Señor de esta forma si quiero alcanzarlo o tener esta comunión con Él. We don't know how many there were, Y no sabemos cuántos habían para entonces, but he tried to keep a remnant. pero Él trataba de mantener como un remanente. A common thread. Entonces, sí, es como poder tener este hilo en común, It's like from Abel to Jesus. desde Abel hasta You Jesús. see this thread Usted puede ver este hilo que une a estas that God personas, was able to weave through mankind que Dios pudo como manipular o pudo moverlo a su manera until he could reach a point hasta que pudiera alcanzar un punto where he could explode himself into the earth donde podía explotarse a sí mismo al mundo in the form of Jesus. en la forma de Jesús. Everything led to that point. Entonces todo dirigió hasta ese punto, hasta llegar a ese When punto. Jesus Cuando Jesús, Could retroactively cuando pudo de forma activa and in forethought y en pensamiento, include all of mankind podía incluir a toda la humanidad in one cup, en una sola copa, where God could recover every soul donde Dios podía recuperar a cada alma if they chose. si ellos decidían hacerlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? He did it through blood. Y Él lo hizo a través de la sangre. Life Vida was the only way. era la única forma. His intention La intención de was Él with the tree of life. era con el árbol de vida. In that tree, in En- that life, En ese árbol, en esa vida, was the way to take into ourself estaba la forma de llegar a nosotros by eating of life comiendo de la vida in a literal way. de una forma literal. That was his hope, Esa era la esperanza de Él, that we would partake of that life que íbamos a poder participar de esa vida and it could be incorporated here. y que se pudiese incorporar aquí en nuestros corazones. We had to take a detour. Entonces desvío. tenemos que tomar un desvío, Long detour un largo desvío de donde estamos, until the tree of life could be recreated in a man. hasta que el árbol de vida fuese creado en un ser humano, en un hombre. In which every man or woman can partake of. Y ese árbol de vida del que todo ser humano puede participar y tomar si quiere. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Read the last paragraph. Y el último párrafo dice,
Dios ha intentado obrar en la humanidad desde el principio para tratar de ayudarnos a abrir nuestro corazón y alma a la verdad. Entender que la vida que buscamos no está en las cosas, el mundo, el placer o las personas, sino que está en Él. Este es el significado de los pactos de sangre histórica y globalmente. Marriage is intended to be a blood covenant. Y el pacto o el matrimonio está diseñado para ser un pacto de sangre. Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? A ring Un anillo of blood. de sangre. The ring of blood in the woman, Ese anillo de sangre en la mujer the first time, a través de su primera vez. in covenant with the one she chose and Em- who chose her. Pacto con aquel que ella eligió y la persona que la eligió a ella. They cut a covenant. Ellos cortan un pacto. God's covenant with man was similar. Y el pacto de Dios con el ser humano era similar. A ring Un anillo of blood de sangre at his point of reproduction. en el punto de reproducción. God made a covenant with Abraham through circumcision, Porque Dios hizo un pacto de sangre con Abraham a través de la circuncisión, a ring of blood. un anillo de sangre. Man made a covenant with woman, El hombre hace un pacto con una mujer a ring of blood. a través de ese anillo de sangre. In those covenants, Y en esos pactos, mankind is joined to the Father. el ser humano se une o es partícipe del Padre. And all of those who came out of man and woman were joined as Y well. todos aquellos que salieron del hombre y la mujer también son partícipes de ese pacto. It is a blood covenant. Es un pacto de sangre. That's the intention. Esa es la intención del matrimonio. We don't accept it that way. Pero no lo aceptamos de tal forma. Nevertheless, Sin embargo, this was God's way of joining mankind to him esta era la forma de Dios unir al ser humano con Él in a covenant. en un pacto. Questions? ¿Preguntas hasta acá? No questions? ¿No hay preguntas? Are we making sense? ¿Pero va cobrando sentido la idea? That's what I wanted to share today. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Gracias. Your homework Su tarea is I haven't defined how much you should do, no he decidido aún qué tanto debería de hacer de la tarea, other than the fact además de el hecho you need to go through this first page. que debe de por lo menos pasar esta primera página que habla de los pactos bíblicos, esa primera página. These are not all blood covenants, Estos no son todos los pactos de sangre en las escrituras, but they are covenants in the scriptures pero sí son pactos encontrados en las for escrituras different reasons. por diferentes razones, times. diferentes maneras o formas. We need to understand Debemos entender that God is using covenants all the time que Dios está usando los pactos todo el tiempo because they are significant porque son of significativos giving our will de dar nuestra voluntad to someone else, a alguien más. coming to an agreement. El poder estar en acuerdo, And so these covenants have significance. entonces estos pactos tienen un significado. When we begin to apply the knowledge of blood covenants as Dacia started already, Y cuando nosotros empecemos a aplicar el conocimiento de la sangre, como Dacia ya lo hizo anteriormente, we're going to see this pattern repeated over and over and over. vamos a ver que este patrón se repite una y otra vez, Different ways, different forms. de diferentes maneras y formas, But blood is always the consistent
Pero ingredient. la sangre es el elemento o el ingrediente consistente en cada uno. In regard to blood covenant. En cuanto a los pactos de sangre. We need to understand it because, Y debemos entenderlo porque, look what Jesus did. mire lo que Jesús Look at how hizo. much blood is in the Bible. Mire cuánta sangre hay en las Look escrituras. at the significance of blood. Mire el significado de la sangre a través de las Every day in the escrituras. Israelite camp, Cada día en el campamento de los israelitas, blood, la every sangre morning cada mañana every evening. era derramada en las tardes and all through the day, y a través de todo el día era derramada blood. sangre. Stop. This is why we need to really thoroughly grasp this idea. Es por eso que de forma intencional debemos de tratar de comprender esta idea This is the foundation of a relationship, o de concebir esta idea porque es el fundamento de una relación. and it's going to gain more and more significance the more we understand. Y entre más entendamos de esta, vamos a poder agregarle más y más significado. Okay? ¿Está bien?